Un tesoro más para ti, de Connie Méndez. Interpretación metafísica de la Biblia. Saúl y David. David es una de las figuras más importantes de todo el Antiguo Testamento, así como el Cristo es la figura que se destaca en el Nuevo Testamento. David es el Cristo del Antiguo. A Jesús lo nombraron a menudo hijo de David, y el diccionario metafísico de la Biblia dice que David era una encarnación anterior de Jesús. El significado del nombre de David es amado, bien amado. Era hijo de un hombre llamado Yesé. En español lo llaman Isaí. Esta era una familia humilde, granjera, de Betlehem, que es Belén, el mismo pueblo donde nació Jesús, y es significativo que el padre Isaí o Yesé tiene por nombre la misma raíz de Jesús, de Isaías. Jehová es la salvación, uno que es el que da, y David, el nombre de David lo dice. David, la vid, es simbólica de la vida, la viña, la sangre. David da vida. Isaí tenía 8 hijos, todos trabajaban con el padre en su granja, y David, el más pequeño, estaba encargado de cuidar las ovejas. Esta es la más suave de las labores en una granja. El pastor está todo el día al aire libre, o bien sentado en una roca o en un tronco mientras las ovejas pastan, o caminandito al paso de ellas cuando las lleva a beber agua, cuando las saca y las guía a la sabana, y cuando las recoge de nuevo. Cuando alguna se aparta del rebaño, el pastor manda el perro que ya está entrenado a ladrarle, dándole la vuelta para que se vuelva a reunir con el grueso del rebaño. Ellas andan todas pegaditas, muy junticas, y no se dispersan fácilmente. Por la suavidad del trabajo le es encomendado a los viejitos y a los niños. Para llenar las horas que pasan los pastores se acostumbran a acompañar la soledad con algún instrumento que se ponen a practicar, un pito, una flauta, una sinfonía en estos tiempos modernos, y David adoptó el arpa antigua. Era una arpita pequeña. El niño era bonito, rubio y muy rosado. Vayan ustedes asociando todos estos detalles. Fíjense en el nombre, David, en el significado esotérico y exotérico, interior y exterior. Él pinta la conciencia ya pura, espiritual, que ya vive en el plano, sin luchas, sin trabajos duros, guiando a otros, y esos otros son seres también suaves, sin malicia, dóciles. Fíjense cómo el arpa simboliza el arte, la música, que es el idioma divino. Es un niño, es bello, rubio y muy rosado. Todo esto es el lenguaje espiritual y hay que aprender a reconocerlo porque no tiene equivalente en palabras. Las palabras todo lo endurecen y lo vuelven material. El rosado es el color del amor puro, sin egoísmo. El rubio indica evolución, adelanto, que los querubines los pintan cabecitas de niños rubios rosados, con cabeza, con 2 alitas, o sea, mente y espíritu, sin malicia y sin maldad. El profeta Samuel le vino un mensaje del Espíritu, que fuera al pueblo de Belén, buscara a Isaí, el betlejemita, y que ungiera, o sea, bendijera muy especialmente al hijo de Isaí. Ungir, que es consagrar, es lo que se les hace a los reyes, y se hace en una ceremonia en que se les toca la frente con óleo o aceite, y Dios le dijo a Samuel que procediera a consagrarle ese niño para que un día fuera rey de Israel. Ustedes saben que Israel significa en el plano espiritual reino de Dios. Samuel hizo lo que le ordenaron. Isaí le trajo a su hijo mayor. Samuel le dijo que no, ese no era. Vino el segundo, tampoco, el tercero, tampoco. Y así fueron viniendo 7. Samuel por fin dijo, ¿y ya los he visto todos? No tienes ningún otro.
Isaí respondió que sí, que aún quedaba uno, que era el más pequeño y que estaba pastando las ovejas. Pero Samuel le dijo que lo trajera, y al verlo dijo, este es. Lo ungió, lo bendijo, lo consagró. El rey de Israel era Saúl. Estaban en guerra contra los filisteos, que los tenían muy embromados. Uno de los campeones del ejército filisteo era un hombre gigantesco que se llamaba Goliat. Y una vez, estando su ejército apostado en una colina y ve dominar los israelitas, avanzó Goliat vestido con sus armaduras y con su escudero, y les dijo a los israelitas, ¿y para qué van ustedes a luchar contra nosotros? ¿No saben que de todos modos los vamos a destrozar? Manden a un hombre, al más hombre de todos ustedes, a que luche conmigo y vamos a ver qué pasa. Y así decidiremos esta batalla sin que los exterminemos a todos. Por supuesto, esto causó mucha consternación. Saúl y sus escuadrones se llenaron de miedo, porque ganaría Goliat y haría esclavos a todos. Los tres hijos mayores de Isaí estaban en el ejército, y su padre había mandado a David a que los fuera a ver y llevarles comida, a saludarlos, en fin, que le trajeran noticias de sus muchachos. David llegó en momentos en que el gigantón aquel estaba retando y desafiando a Israel. Los hermanos hicieron lo que haría cualquier hermano mayor con el más pequeño. ¿Qué vienes tú a hacer aquí? ¿Y con quién has dejado aquellas 4 ovejas que te ha entregado papá? No has venido sino por la curiosidad de ver qué va a pasar en este desastre. Anda y vete para tu casa. Y David contestó lo que contestaría cualquier muchacho treceañero. Bueno, ¿y qué he hecho yo? Yo no he hecho nada, sino hablar para que me salgan ahora regañándome. Y se fue de allí bravo, caminandito por aquí y por allá entre los hombres. Oyó lo que se discutía. Todo el mundo estaba preocupadísimo con el asunto del desafío y muchos exclamaban, ¡ay! Si hubiera alguien lo suficientemente fuerte para matar a Goliat. Dígame usted, ¿qué no le daría el rey Saúl al que nos librara de ese hombre? Y David, con toda la arrogancia de un muchacho adolescente, anunció que él podía matar al gigantón. Se rieron y se burlaron de él, pero no faltó quien le contara al rey, como una gracia, al alarde del muchacho. Lo cierto es que Saúl le interesó lo que le contaron y mandó a llamar a David. La escena es tal cual lo que uno se puede imaginar. El rey le contestó al chico en tono cariñoso, no podés tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque eres un mocito, y él es un hombre de guerra desde su mocedad. Palabras de la Biblia, pero el muchacho no iba a quedarse. Así le arguyó al rey diciéndole que cuando él apacentaba las ovejas de su papá, muchas veces se había tenido que enfrentar a un oso y hasta a un león, y que él había tenido que arrancarles las ovejas de la boca. Tanto habló de la forma en que él agarraba a los animales y les abría las quijadas, que el rey al fin le dijo, tal vez por salir de él, anda pues y que Dios te acompañe. El relato bíblico cuenta que los soldados le pusieron armaduras, espadas, yelmo de bronce, etc., hasta el punto que el muchacho no pudo dar un paso al ensayar caminar. Se divertían con esto, pero el chico lo creía en serio, y al fin dijo a Saúl, yo no puedo moverme con todo esto porque no estoy acostumbrado, y se las quitó. El asunto parecía haber terminado, y ya nadie haría más caso. El chico se acercó al arroyo y recogió 5 piedras lisas y las metió en su bolsa. Luego se fue acercando al gigante, quien esperaba junto con su escudero la respuesta de los israelitas. Este vio al muchacho, pero no le hizo caso ni siquiera. Un tal chipilín rubio y bonito no merecía sino ser espantado para que no fastidiara. Pero el chico lo provocó, lo molestó y fastidió hasta que el gigante lo amenazó para que se quitara de en medio. David lo amenazaba con un bastón y Goliat le dijo, ¿soy acaso un perro para que me amenaces con un palo?
dicho hasta en tono de burla. Ven acá y verás cómo te arranco tus carnes y se las echo a los amuros. Y el muchacho le respondió, plantado frente a él y con actitud envalentonada. Te vienes contra mí con espada, con lanza y venablo. En cambio, yo me enfrento a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Pues mira, yo te voy a cortar la cabeza y voy a tirar los cadáveres de todo el ejército a los amuros y a los animales, para que sepa todo este gentío que Dios salva sin lanza ni espada. Diciendo esto, el filisteo no quiso soportar más la majadería del chico, se levantó y empezó a caminar hacia David. Pero David, en lugar de echar a correr hacia atrás, corrió hacia Goliat, y al mismo tiempo sacaba de su bolso una piedra, la colocó en la honda, una china tal cual, y la lanzó hacia la frente del gigante, con tal puntería que la piedra se incrustó en el sitio del chaca pituitivo. El hombre cayó al suelo sin sentido, y David se le encaramó encima, y con la misma espada de Goliat lo acabó de matar. Por supuesto que los israelitas aprovecharon, cayéndole encima al ejército filisteo, persiguiéndolo hasta muy lejos y acabando con todos. Saúl, quien había visto todo lo que ocurrió al gigante, se volvió asombrado a preguntarle a su jefe del ejército, ¿pero hijo de quién es este mozo? Abner. Y Abner contestó, por vida tuya, oh rey, que no lo sé. Es un cuento de aventura digno de Hollywood. Emmett Fox dice que la Biblia es el origen de todas las aventuras, de todas las novelas. Solamente contiene material que puede proveer infinidad de literaturas, no solamente populares, sino profundas, pues en lo de la piedra que mató a Goliat está encerrada una enseñanza metafísica. En todo el libro de la Biblia, la piedra simboliza la fe. A Pedro le dio Jesús este nombre que significa piedra, y le dijo, sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. El lanzamiento de la piedra por David simboliza el acto de lanzar la verdad hacia la mente de un tercero, e ilustra perfectamente lo que tanto repetimos en metafísica. Tu palabra, enviada con fe, en el plano superior hacia alguien que esté en el error y manifestando en lo exterior el resultado de su error, vence y derrumba ese error, así sea un gigante que lo tenga aterrorizado. Tu acto de fe y de verdad, tan inofensivo como un niño ingenuo, tiene más poder que todo el ejército de maldades acampanadas alrededor. Toda la historia de David merece ser leída con mucho interés e interpretada, pues se extrae mucha sabiduría y enseñanza metafísica. Su vida toda es una demostración, ilustra perfectamente la trayectoria del estudiante de metafísica, desde el comienzo hasta el día en que entra en lo que se llama la conciencia crística, o sea, el reino de los cielos. Ustedes ven que David nació humildemente en el pueblito de Belén, y ese campesino insignificante llegó a ser rey de Israel y a tener un hijo que encarnaba la sabiduría, Salomón. En su próxima encarnación nació donde mismo, Belén, pero en lugar de recorrer caminos terrenos que había trascendido, ya que ocupó el sitio más alto de la tierra, venía hablando de su reino espiritual. Ven ustedes cómo son las vueltas de la espiral, siempre en ascenso. Saúl. Y ahora vamos a hablar de Saúl, el primer rey de Israel. En la Biblia, un rey siempre es representativo de la voluntad, el deseo central del individuo, o sea, su estado de conciencia. Todo deseo tuyo expresa tu voluntad. Cuando tus deseos son carnales, está expresando conciencia carnal. Cuando tus deseos son de elevarte, mejorarte, adelantar en el conocimiento de cosas espirituales, estás en conciencia espiritual. La conciencia material es la conciencia carnal, pero ya mezclada con conocimiento intelectual únicamente. Todavía no hay la curiosidad sana de indagar lo más alto, y mucho menos de esforzarse en transformarse como lo hacemos nosotros.
El materialismo acepta sin titubeos las explicaciones de tipo visible. Su lógica terrena, su sentido común es limitado a lo físico y lo comercial, y duda mucho todo lo espiritual. Hay una conciencia superior a la conciencia material, pero que no la supera en mucho, y es la conciencia de lo astral. Esta pertenece al individuo que cree en la vida después de la muerte, o sea, que admite que hay algo, que el individuo no desaparece porque entierren su cuerpo en el cementerio. Este tipo de conciencia no se niega a presenciar sesiones espiritistas. Puede que conserve muchas dudas al respecto, pero tampoco se esfuerza en buscar explicaciones ni ilustrarse en ese particular. La conciencia francamente astral es aquella que cree firmemente en la comunicación con los muertos, que la busca, la acostumbra, que le confía todos sus problemas a los espíritus. Sigue todos los consejos que recibe por este conducto y le encantan todas las manifestaciones espiritistas, como las materializaciones, los aportes, las apariencias, etc. La conciencia espiritual, en cambio, no está satisfecha con guías y consejos de segunda mano. Busca dirección en el espíritu en lugar de en los espíritus, en el Cristo interior, única dirección segura, porque es el Cristo interior, porque es el representante directo del Dios vivo y sabe lo que le conviene a él particularmente, exclusivamente, aunque en perfecta armonía con todo el universo. Entre las dos conciencias, la conciencia astral y la conciencia material, francamente es preferible la conciencia material, porque ella está concernida, ocupada totalmente en el asunto que le atañe aquí en el plano, en su condición física. No así la conciencia astral, que procura mezclar las condiciones de los dos planos, el astral y el físico, lo cual no trae sino confusión, frustración y estancamiento. Los espíritus que viven en las condiciones del plano astral, por mejor voluntad que tengan, por más buenos y nobles que sean, no pueden dar consejos físicos. Es como si los humanos trataran de resolverles sus problemas astrales a los habitantes de ese plano. Y a pesar de que se alegue que ellos conocen las condiciones terrenas porque pasaron por ellas, las experiencias que ellos tuvieron en la carne y en la tierra, al efectuarse la transición de estas condiciones a aquellas, comienzan a transmutarse, a dirigirse, a olvidarse, y la conciencia del individuo se diluye en tal forma que equivale al ejemplo siguiente. Tenemos un individuo que se cambia de país. Digamos que se va de una tierra tropical a vivir en Escocia, y que a los muchos años de vivir allí, entre montañas rocosas, estériles, entre nieblas, entre caracteres reservados, en condiciones que requiere calefacción, idioma extraño, carne de chivo, toque de gaita, ¿creen ustedes que cuando ya él se haya emoldado, transformado a aquel ambiente, pueda dar una ayuda efectiva a un problema que se le consulte por carta, un problema de carácter tropical, regional, de una actualidad que él no está palpando? No, ¿verdad? La ayuda o el consejo que daría sería teñido todo con los colores de su vida escocesa, que constituye un mundo distinto al mundo tropical. Esa es la diferencia. El astral es un mundo, este es otro. Los reyes de la Biblia representan cada uno un estado de conciencia diferente. Cuando leas la Biblia y te encuentres con un rey, ese rey te representa a ti, eres tú, y te revela tu estado de conciencia del momento. Al abrir la Biblia por ley de atracción, te encuentras tú. Saúl fue el primer rey que tuvo Israel. Antes de Saúl, Israel era gobernada por jueces, de acuerdo con la disposición que había dejado Moisés. Pero los israelitas comenzaron a pedir un rey. Ansiaban llevar la vida que veían en los reinos. Se creían más libres bajo un rey. Aquí está la clave del simbolismo de Saúl, la voluntad de libertad, el deseo de quitarse de encima las cadenas que obligan a dominarse. El significado metafísico del nombre Saúl es
deseado, reclamado. Y la definición es la acción de la voluntad en lograr aquello que desea. Saúl era una especie de llanero, un hombre de las pampas o convoy. Fíjense cómo su condición humana concuerda con el símbolo que representa. Él andaba buscando un arreo de mulas perteneciente a su padre y que se había espantado y regado por el campo. Y no habiéndolas podido encontrar, entró a consultar a Samuel, el profeta, quien tenía la fama de encontrar las cosas perdidas. Samuel era pues un medio. Es notorio que los hombres de los llanos y praderas, que pasan su vida trabajando entre ganado y bestias, los supersticiosos que son y los adictos a los cuentos de aparecidos y espíritus, son de conciencia astral, que es una conciencia típica de las razas primitivas, de poca evolución. Es una conciencia casi natural de todo el que vive muy cerca de la naturaleza, que observa sus fenómenos y los interpreta a su manera. Estas personas por lo general son lo que se llama voluntariosos, testarudos, reservados, algo tímidos, aunque muy valientes ante los aprietos. Saúl representa pues la voluntad personal. Samuel recibió la inspiración de consagrarlo porque fue informado por el Espíritu que este sería el primer rey de Israel. En la Biblia, los gentiles representan a aquellos que están bajo la conciencia carnal o de los sentidos. Al aceptar a Jehová y adquirir un poco de comprensión espiritual, son llamados israelitas. Saúl iba a ser rey de Israel, pero aún estaba en la conciencia personal y aunque creía en un solo Dios y había sido instruido en las prácticas religiosas de la época, vacilaba entre un camino y otro. Y al ocurrirle algo que no podía solucionar, corría a consultar con el medium, tal como lo hacen los humanos hoy en día. Todo aquel que está aún bajo el dominio personal se desvía fácilmente de la práctica de la verdad, se pone muy nervioso de saber lo que va a suceder, olvida que el futuro está en sus propias manos y sale a consultar a clarividentes y medios. Girándonos, damos cuenta de que Dios no quiere para nosotros sino todo lo mejor y que nuestra palabra y nuestra fe nos producen todo lo que deseamos. Se nos quita la tentación de frecuentar a los echadores de buena fortuna, los cartománticos. Por un lado, Saúl se deja guiar por su yo superior, pero el otro no le era leal. Cuando sus pensamientos errados oscurecían su inspiración, cuando no recibía mensajes por medio de sueños, salía a consultar a la bruja de Endor, quien invocaba el espíritu de Samuel, después de muerto éste, tal como acostumbran aquí y ahora los espiritistas, y le repetía a Saúl lo que decía el espíritu. Si Saúl hubiera obedecido la ley espiritual, hubiera esperado con paciencia hasta recibir por intuición la respuesta que buscaba. Esta no se hace esperar jamás, requiere una disciplina y fe, pero siempre de alguna manera el espíritu nos comunica todo lo que necesitamos saber y amena satisfacción. Pero Saúl vacilaba y traicionaba su conocimiento de la verdad. Le ocurrió lo que a muchos de los que se internan en el plano astral y siguen consejos que les dan los diversos espíritus de ese plano. Se volvió loco, a veces furioso y otras melancólico. Es muy significativo que quien lograba apaciguar al rey loco era David, con su música. Eso ilustra el poder del amor, David, para armonizar las discordias que suscita la voluntad violenta. Lleguemos hasta aquí en el estudio de David y Saúl. Solo quiero que sepa que por ningún concepto apruebo el contacto con el plano astral. Eso entra en lo que la Biblia llama idolatría, ya que el individuo que pone su fe en lo astral, que solo muestra fenómenos y poderes parciales, se lo está quitando al absoluto, o sea, que está sustituyendo lo superior por lo inferior. No hay nada prohibido, todos tenemos libre albedrío, solo se nos recomienda conservar el equilibrio, el no abuso para mantenernos con el bien.